la banca para que se reactive de nuevo el mecanismo de crédito que es el por el cual funciona la economía. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ya sabemos, ayudas a la banca, y en un momento en el que ya se veía que ni siquiera eso servía para reactivar la economía, apareció, Draghi fue el último de todos los bancos centrales, de todos los gobernadores de los bancos centrales que lo hizo, fue crear dinero, porque tiene la potestad para hacerlo, nos la arrebataron con el Tratado de Maastricht, para dárselo no a la gente que es precisamente la que está más necesitada y además también la que reactiva la economía a través del consumo, que es hoy día lo que precisamente cuando uno va a los datos se da cuenta de que todas las empresas, incluso las grandes, no solo las autónomas, las pequeñas y medianas, dicen que su principal problema es que no tienen suficientes clientes en sus establecimientos. Aquí habría que articular la cuestión que ha añadido Yayo. Vamos a reformular el sistema para que no sea un sistema basado en el consumo y producción de productos que evidentemente sean intensivos en recursos naturales y que causen un gran deterioro medioambiental en materia de desechos. Pero en cualquier caso, fijaos que el principal problema hoy día es que no hay suficiente consumo desde la perspectiva de los establecimientos, de las empresas, de forma que su respuesta, en vez de dar dinero directamente a la gente a través de políticas de renta, ¿no?, como una renta básica, por ejemplo, como el aumento de la infraestructura social, que hoy día tiene cualquier estado del bienestar, dijeron, vamos a darle más dinero a los bancos para que a su vez lo presten a familias y empresas. Claro, la idea es que por el camino hagan negocio esta serie de instituciones financieras y bancarias, pero ¿cuál es el problema? Que aunque lleves el caballo al río a beber, no puedes obligarlo a beber. Es decir, aunque le des todas las condiciones a los bancos para que presten, si la gente no pide créditos y préstamos, es imposible que vayan a concederlo. Y la gente no pide créditos, ni la gente ni las empresas, porque están elevadamente endeudadas, deuda privada, no pública, que es el verdadero problema de la economía como hoy día la conocemos. Y en segundo lugar, porque efectivamente hay problemas también legales de legislación jurídica, pero lo que hay que tener en cuenta es que ni siquiera los propios decisores de los créditos, los banqueros, se fían de las empresas y de las familias, porque identifican claramente que hay una situación de recesión o de estancamiento y por lo tanto dicen, ¿para qué le vamos a dar dinero a esta gente que no sabemos si nos va a ser capaz de devolverlo con la situación de precariedad y de enorme paro y de estancamiento económico que hay? ¿Y cuál es la respuesta que ahora se está barajando? Que precisamente rompe, es una nueva vuelta de tuerca, pero que quizás nos pueda venir bien en cierto sentido, porque rompe de todos los estatutos que hay y todos los principios y todos los postulados en los cuales la Unión Europea acabó retorciéndose hacia esos principios, ¿no? ¿Y cuál es? Lo que denominan como dinero helicóptero, que no es ni más ni menos que lo que yo estaba comentando de que los bancos que los bancos centrales crean dinero para dárselo a los bancos, lo hacen a través de comprar la deuda pública que los bancos tienen, pero en cualquier caso es algo que se le da directamente a los bancos. Ahora están pensando por fin en la posibilidad de darle el dinero directamente a los estados. Esto es una idea muy vaga, muy imprecisa, que tiene muchísimos obstáculos, incluso dentro del Banco Central. Pero solo el hecho de que los periodistas vayan y le preguntan a Mario Draghi, oye, esta cuestión la voy a poner en marcha, y digan, bueno, pues es algo que hay que planteárselo, ya es un avance comparado con lo que teníamos antes, ¿no? Fijaos que no es ni más ni menos que crear dinero directamente para dárselo a la gente, ya sea a través de una transferencia bancaria a su cuenta o ya sea a través de políticas públicas, que en mi opinión sería lo ideal, para crear puestos de trabajo en lo social, en lo ecológico, con todas las necesidades que hoy día tenemos. En cualquier caso, quería deciros esto para que nos demos cuenta de que la situación de gravedad, incluso para su negocio actual, está en unos límites insospechados, porque obviamente no nos lo comunican, pero hay problemas que llevan hasta una situación tan paradójica, como la de Suiza, que con esta idea de, oye, vamos a darle el dinero a los bancos para que lo presten, ay, que no lo dan, pues vamos a ponerle una penalización por tener el dinero en las cuentas bancarias, es decir, por tenerlo inmovilizado. Bueno, pues esa penalización, que son los tipos de interés negativos que hacía referencia Salvador, fijaos hasta dónde llega en la cuestión. El gobierno de Suiza le ha pedido, por favor, a los contribuyentes de su país que paguen los impuestos lo más tarde posible. Una cosa rarísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al gobierno suizo le sale caro almacenar ese dinero, ya que tiene que tenerlo en la cuenta del Banco Central,
en el suyo, el Banco Central Suizo, y tiene un tipo de interés negativo, es decir, tiene una multa por tener el dinero ahí. Entonces dice, no nos conviene recaudar dinero porque lo tenemos que tener en un banco central y pagar dinero por ello. Es una aberración a lo que siempre hemos conocido como la dinámica normal de las economías. Bueno, hecho esta presentación, esta introducción, querría hablar de la cuestión que directamente nos enfrenta aquí, ¿no? Nos anima a debatir aquí, y es la del euro, ¿no? Y voy a empezar hablando por el final, en orden cronológico, que es la cuestión de Grecia. Rompiendo mitos, que además me ha gustado mucho la primera exposición de Salvador, cuando ha dicho que Varoufakis tiene un plan que en absoluto es algo revolucionario y que en absoluto tiene por qué beneficiar a los intereses de la mayoría social. Y esto digo que es algo valiente porque está idolatrizado o idolatrado, y eso me parece que cuando uno va a ver de verdad lo que está diciendo Varoufakis, incluso cuáles son sus creencias económicas, acaba decepcionado. Y os voy a poner un ejemplo. El corralito en Grecia, a pesar de que cuando yo he estado, por ejemplo, delante de Eduardo Inda en televisión y decía la culpa es de Varoufakis, y yo decía que no, que la culpa es del Banco Central Europeo, en realidad él tenía razón. En realidad la culpa fue de Varoufakis, lo voy a explicar. No quiero aquí que parezca esto un ataque contra él, pero es para que entendamos lo complejo que es el asunto. El Banco Central Europeo no le cortó el grifo a los bancos griegos. Lo que hizo fue que el grifo se quedara estancado, es decir, que no aumentase el flujo por el cual podían suministrarse los bancos griegos el dinero. Pero fijaos que eso no tenía por qué ser un problema. ¿Por qué? Porque ese flujo de los bancos privados pues depende de las transferencias económicas que hagan los bancos, cuando una empresa le paga a otra un suministro de material, o cuando un Estado, el griego, paga los salarios a sus funcionarios. Hay transferencias entre los bancos y se van cambiando las reservas bancarias, que es como el flujo. Es decir, no se sabía ni siquiera si los bancos griegos iban a necesitar que se aumentase el flujo. Es decir, en realidad ni siquiera había ningún problema. El Banco Central dijo 58.000 millones de euros y lo vamos a dejar ahí. Por supuesto, una medida de presión política para amedrentar a todo el pueblo griego y que votase en consecuencia, ¿no? Pero, y como bien ha dicho Salvador, no le funcionó. Pero fijaos que no había ninguna necesidad de establecer el corralito. ¿Por qué? Porque si en un momento va un griego a retirar su dinero y le dice el banquero o el trabajador de turno, oye, que es que ahora mismo no tenemos dinero para dártelo, porque no tenemos, y hay que esperar a que nos lleguen transferencias de otras empresas o de otros estados aquí para que podamos satisfacerte tu petición. Que es exactamente lo mismo que ocurriría ahora si vamos al banco a retirar 10.000 euros. Es exactamente lo mismo, nos diría, aquí en España, nos diría el trabajador, mira, es que no tenemos ahora dinero, tienes que esperarte a que nos llegue el flujo. Lo mismo, es decir, no había necesidad de provocar un corralito, aunque pudiese darse el caso de que los bancos se quedaran efectivamente sin dinero y hubiese un pánico bancario. Pero fijaos que en realidad en Grecia ya no quedaba dinero en las cuentas bancarias, ya la gente que tenía capacidad para hacerlo se la había llevado a otro banco. Por lo tanto, solo quedaban pues, cuentas bancarias necesitadas de pagar hipotecas, había empresas que para realizar sus transacciones normales necesitan tener una cuenta bancaria y tenían el dinero ahí. Es decir, que era impensable que ya se retirara más dinero de los bancos, por lo cual no había ninguna necesidad de establecer un corralito. Y fijaos por otro lado, cuando nos hablan de salida de capitales, pensémoslo dos veces antes de que nos entre miedo o que caigamos en la trampa que nos quieren establecer. Cuando un griego o un español saca el dinero de un banco suyo, nacional, y lo lleva a otro extranjero, a lo mejor está en la misma calle, y eso contablemente queda registrado como una salida de capital. Y ahora os pregunto yo, ¿qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay? Ninguno, porque esa persona cuando quiera realizar las transferencias económicas que necesite, comprar, invertir, pagar impuestos, lo va a seguir haciendo, aunque tenga la cuenta bancaria en otro banco, extranjero. No importa nada, es como si yo aquí en Córdoba saco mi dinero y lo llevo a un banco en Barcelona, a que da igual. Pues lo mismo en una unión bancaria europea como la que hoy día tenemos. Claro, tenemos el problema de que el Banco Central es una herramienta política que actúa para amedrentar
y condicionar las decisiones. Pero fijaos que técnicamente el problema no está ahí. Igual que cuando Varoufakis dice, es que tenemos una deuda enorme, porque eso es, si un griego saca su dinero de un banco griego y se lo lleva a un extranjero, contablemente se registra como que hay una deuda, ¿no?, que tiene Grecia con respecto a Alemania. Eso queda registrado así, pero en realidad no lo es. Si os fijáis, no es una deuda que tenga que pagar Grecia a Alemania, es simplemente una anotación contable que no supone absolutamente nada problemático. Y ahora os vengo al meollo de la cuestión, de decir, obviamente en aquel momento hubiese sido mucho más preferible no hacer nada, o si llega a producirse un pánico bancario, etcétera, etcétera, ahí sí se nacionaliza la banca y problema resuelto en términos políticos, para que me entendáis. Cuando hablamos de términos técnicos, evidentemente, si no habían realizado un plan B para poder realizar un sistema paralelo de pagos, pues evidentemente es verdad que hay un problema y necesitas tiempo para ello, pero se podría haber ganado, se podría haber pensado. Otra cosa es que no hubiese voluntad política, por supuesto. Por cierto, imaginad que nos expulsan del euro, que ahora argumentaré por qué no lo van a hacer, o por qué creo que no lo van a hacer. No nos pueden quitar los euros y los billetes que tenemos ahora mismo, no nos lo pueden quitar, no va a venir Mario Draghi ni sus amigos a quitarnos el dinero. Por lo tanto, tendríamos un dinero totalmente asegurado que podríamos luego utilizar para nuestras transacciones económicas, porque el euro es la segunda divisa internacional por referencia y no va a perder el valor por ello. Y además, el Banco Central tiene un compromiso registrado que es dar toda la cantidad de dinero físico que haya establecido, que esté registrado en las cuentas bancarias que nosotros tengamos. Con lo cual tendría la necesidad, al menos en teoría, de darnos todo el dinero en físico que al menos están registrados en nuestras cuentas bancarias. Es decir, que como lo peor que podría pasar es que no aumentaría la cantidad de euros en nuestro país, pero difícilmente podría ser reducida, a no ser, claro, que de verdad el problema fuese tan grave que directamente dijese, pues no, os vamos a hacer la puñeta y os vamos desde el Banco Central Europeo a fastidiar nuestro país. Bueno, ¿por qué creo que no se echarían del euro? No solo por lo que estoy diciendo de que Corralito no lo provocó el Banco Central Europeo, sino porque, demonios, y yo creo que un poco con lo que decía Salvador se entiende, el proyecto europeo, el proyecto del euro es su proyecto y lo necesita, y es el adalid de la hegemonía europea hoy día, y no van a permitir por nada del mundo que eso se rompa, porque es atentar contra sus propios intereses, y estoy hablando incluso de oligarquía transnacional europea. No lo van a consentir y por eso era un arma de negociación. Pues ahora vamos a congelar el flujo, pero no lo vamos a cortar. Era una medida de presión que funcionó desgraciadamente con el gobierno de Alejandro. Y esto para un país que supone el 2% del PIB en la eurozona. Para un país como España, el 13%, en la vida nos van a dejar que nos vayamos del euro, porque el golpe se lo llevan también ellos y de una forma muy potente. Por lo tanto, yo creo que hay que entender que nosotros tenemos poder ahí, tenemos un botón rojo a la hora de decir, que os ponéis chulitos con tal cosa, no sé qué, botón rojo y nos vamos todos a donde haya que irse, que evidentemente no es el fin del mundo, pero es cierto que tiene repercusiones negativas muy importantes en términos económicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora termino mi exposición haciendo apología del déficit público, y lo digo así de claro. Con soberanía monetaria, una ventaja en la que nos estaba explicando muy bien Salvador, depreciamos nuestra moneda cuando nos convenga, que tiene también sus limitaciones, muchas limitaciones como las que él decía, y además que tiene desventaja a la hora, por ejemplo, de comprar petróleo, aunque me hace mucha gracia ese argumento, dice, es que entonces el petróleo nos salía muy caro, y digo yo, y antes de tener el euro, ¿cómo nos salía? Y compramos mucho más petróleo que ahora porque teníamos todavía mayor dependencia energética en términos de recursos fósiles. Pero en cualquier caso, fijaos que aquí la cuestión sería darle la vuelta a lo que siempre nos han contado. El déficit público no es ni nada más y nada menos que una herramienta de política fiscal, o al menos debería serlo. Y no tiene ningún sentido decir, pues venga, no, hay que reducir el déficit público. Sabemos perfectamente que eso es una herramienta política para reducir el tamaño del sector público y dárselo al privado, que es lo que les interesa. No hay nada más que eso en toda la historia de vamos a limitar el déficit público. Porque, y lo podéis ver en una entrevista realizada a el alto funcionario francés que con el gobierno de Mitterrand diseñó la regla del 3% del déficit público sobre el PIB. Dijo, eso es que llegó Mitterrand y dijo, necesito una regla fiscal rápida y fácil
para que la gente entienda que la entienda fácilmente y al mismo tiempo que crea que es seria. Y entonces, pues bueno, ahí los técnicos dijeron, ponemos un tope del 2% del PIB sobre el déficit público, y dijeron, es que un 2% es muy limitado, eso no funcionaría. Y dijo otro, bueno, un 3%, pero oye, eso suena a la trida, eso es muy serio, eso la gente lo va a entender. Y así fue, así es al menos como este alto funcionario lo reconoce en esa entrevista que lo podéis ver en el periódico Le Figaro, ¿no? Entonces estamos hablando de que no tiene ningún sustento científico, no tiene ningún sustento riguroso, y es más, cuando tú tienes soberanía monetaria, fijaos lo que estamos hablando, es decir, cuando controlas tu propia moneda, el déficit público no es ni más ni menos que estoy creando más dinero y lo estoy inyectando en la economía del que estoy absorbiendo a través de impuestos. Porque hoy día, por cierto, el dinero se existe creando, el 97% de todo el dinero que hoy día existe es anotaciones electrónicas, no es dinero físico, no son monedas y billetes, y se crea tecleando en cuentas bancarias. Tener déficit público es tener más gastos, que es estoy creando dinero y lo esparzo por mi economía, que ingresos, que es lo estoy absorbiendo. Ahora fijaos en una cosa, imaginad una economía con dos personas, Salvador y yo, y si solo él y yo solo podemos hacer transferencias entre él y yo. Si yo tengo superávit, es decir, tengo más ingresos que gastos, él va a tener lo contrario, él va a tener más gastos que ingresos. Eso es una identidad contable y se cumple, absolutamente es así. Pues lo mismo ocurre si dividimos la economía en sector público y sector privado. Si el sector público tiene déficit público, el sector privado tiene superávit. Esto es una identidad contable y se cumple sí o sí y nadie lo puede refutar. Y al contrario, si el sector público tiene superávit, el sector privado déficit. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos diciendo el sector público tiene que tener superávit, quiere decir que el sector público va a estar teniendo muchos más impuestos de lo que luego les va a estar entregando a la gente, a familias y empresas. Es decir, es contraproducente en términos económicos porque es quitar dinero de la economía. Y os voy a contar una anécdota y con esto ya termino para que se vea de una forma también muy clara. Un economista de este tipo de teoría económica o de enfoque estadounidense estaba de ruta turística por Roma, por Italia, Pompeya concretamente, y cuando le enseñaron los yacimientos, dijeron, mira, el guía, aquí hay monedas de la época y esto era lo que tenía que recaudar el gobernador o el gobierno de Pompeya para luego poder gastarlo en la construcción de acueductos, en política pública, etcétera, etcétera. Y le dijo el economista, ¿y esas monedas de dónde salen? ¿O de dónde salían? Y le dijo el guía, después pensó un poco, no, hombre, las creaba el gobierno de Pompeya. Y dice, entonces, ¿cómo es que estás diciendo que para poder gastar tenía que recaudarlas? Sería que primero tenía que crearlas, dárselas a la gente de algún modo y luego recaudarlas. El proceso es el contrario al que siempre nos han contado. Tú no puedes recaudar euros si primero la gente no tiene euros y eres tú quien crea los euros. Es el sector público, representado por algo que dicen que es independiente, el Banco Central Europeo en el caso de Europa, quien crea el dinero y lo pone en circulación. Fijaos que si tuviésemos soberanía monetaria sería lo mismo. Nadie podría no podríamos recaudar la nueva moneda si primero no la metemos en la economía de alguna forma con política pública o con lo que sea. Fijaos que es al revés. Para poder recaudar es necesario gastar primero. Y por lo tanto el déficit público es una herramienta política. Es una pena que tenga que estar explicando todo esto que es tan complejo en muy poco tiempo, pero si queréis alguna referencia bibliográfica os la puedo dar al final, ¿no? En cualquier caso termino con la conclusión siguiente. La soberanía monetaria no es solo buena en términos de evaluación competitiva, que además creo que eso ni siquiera es su mejor ventaja. La mejor ventaja es que tú controlas el poder de tu moneda y puedes gastar todo lo que quieras en términos técnicos. Siempre tienes unas limitaciones de inflación y de tipo de cambio que habrá que controlar. Pero en cualquier caso, por ejemplo, nunca vas a poder impagar tu deuda pública. Si nosotros podemos crear el dinero y vienen los chinos a decir, oye, devuélveme la deuda, ¿no? Que son pesetas o la moneda nueva que creemos, pues nosotros decimos, ¿que quieres dinero? Pues toma, lo tecleamos y se lo damos. Así de sencillo y así ocurre con todas las economías que tienen soberanía monetaria. Estados Unidos ocurre eso, cuando los chinos dicen, oye, retiro mi deuda, devuélveme mis dólares, ¿no? Está en la Reserva Federal, el Tesoro, teclea el dinero y se lo da. Así de simple, por lo tanto, nunca hay riesgo de impago. Hay otros riesgos que habrá que controlar y los cuales no me voy a meter. Y termino ya para no consumir más tiempo. Muchísimas gracias.